En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su tercera parte, la vida en Cristo. Segunda sesión, los 10 mandamientos. Capítulo primero, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Artículo primero, el primer mandamiento. Continuamos subiendo el monte Sinaí de la mano de Moisés para recibir los 10 mandamientos. Son 2285 metros que mide el monte Sinaí. El Catecismo dedica 505 números al estudio de los mandamientos, es decir, subiremos 4 metros del monte Sinaí por cada número del Catecismo que estudiemos. En esta mañana nos encontramos en el metro 228 del Sinaí. Entramos hoy en el tercer apartado de este artículo, donde el Catecismo va a dedicar 19 números, del 2110 al 2128, al estudio del tema que tiene como título No habrá para ti otros dioses delante de mí. Hoy vamos a profundizar en uno de los pecados que hiere profundamente esta parte, la superstición. Número 2110 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: el primer mandamiento prohíbe honrar a dioses distintos del único Señor que se ha revelado a su pueblo. Proscribe la superstición y la irreligión. La superstición representa una cierta manera de perversión por exceso de la religión. Y la irreligión es un vicio opuesto por defecto a la virtud de la religión. Qué número más precioso este, que nos abre un espectro para estudiar y para que reflexionemos sobre tantas cosas que suceden y que vemos a nuestro alrededor. Fijémonos cómo la primera afirmación que nos hace este número es que el primer mandamiento nos manda amar a un único Dios. Por tanto, el primer mandamiento nos prohíbe honrar otros dioses, dioses distintos. Esta afirmación que hace el Catecismo en este primer renglón, está totalmente ligado al monoteísmo, a los que creemos que solo existe un Dios, monoteísmo, un solo Dios. Esto es totalmente contrario al politeísmo, los que creen que existen muchos dioses, ¿no? Solo puede haber un Dios. Dios que es infinito, no puede haber dos infinitos. No puede haber dos todopoderosos, porque sería una tremenda contradicción. Ahora, cuando hemos confundido el concepto de la divinidad con un ser superior, pero que no es Dios, cuando hemos acercado a las religiones que creen en muchos dioses, las religiones politeístas, hemos visto que en estas religiones están adorando a criaturas, el dios sol, el dios luna, el dios elefante, etcétera, etcétera. En el fondo, lo que sucede es que los hombres hacen dioses a sus limitaciones humanas. Es decir, no es que Dios te hizo a su imagen y semejanza, sino que yo hice a Dios a mi imagen y semejanza. Es todo lo contrario. Solamente se puede creer, esperar y amar a un único Dios, solo. Y el pueblo de Israel necesitó muchísimo tiempo para purificar esto.
porque Israel estaba rodeado de una serie de pueblos que eran politeístas y necesitó toda una educación con la paciencia divina para darse cuenta que su Dios era más poderoso que los dioses de los pueblos vecinos. Luego se dio cuenta que no hay más que un único Dios, Yahvé, creador de cielos y tierra, y que los demás dioses eran hechos por manos humanas. Por eso decía, tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen. Dios no puede haber más que uno. Esto, queridos amigos, es un principio básico del primer mandamiento de la ley de Dios. Sin este principio bien claro, uno puede caer en todos los pecados de supersticiones, idolatrías y cuanta cosa te presente. Por eso se pone el fundamento claro. Solo existe un Dios. Solo a Él darás culto. Solo a Él amarás con todo el corazón, con toda el alma y con todas tus fuerzas. Ese es el principio. No puede haber más que uno. Luego continúa este número 2110 diciendo, ¿no? Se puede pecar contra la esperanza por los dos extremos. Y nos va a plantear aquí dos extremos. Esperar de una manera presuntuosa, de confiar en exceso en tus capacidades y en tus fuerzas, o por el otro lado, de desesperar, es decir, de no confiar en Dios. Muy interesante porque de igual modo aquí conviene afirmar, queridos amigos, que contra la virtud de la religión, acuérdense esto, ¿qué es la virtud de la religión? Es ese darle a Dios lo que le es debido. Uno puede pecar en exceso y cae en la superstición, que es creer en cualquier cosa. O se puede pecar de irreligión, que es no creer, que es la dureza de corazón para no creer. Eso es irreligión. Son dos pecados de índole contrario, pero curiosamente se suelen dar la mano y pueden tener lugar al mismo tiempo la superstición y la irreligión. Lo vemos por todas partes. En el taller de catequistas de este fin de semana usé una frase de el señor Gilbert Chesterton que es muy interesante a nuestro tema. Cuando los hombres pierden la fe en Dios, no es que dejen de creer, es que se lo creen todo. Y ahí los tienes. Esa es la realidad del hombre actual. Cuando los hombres pierden la fe en Dios, no es que dejen de creer, es que se lo creen todo. Y es bien curioso ver en nuestra cultura que se dicen agnósticos, que se dicen ateos, que se dicen anticlericales, anti-iglesia. Incluso se hacen programas de gran éxito y de gran audiencia de tipo esotérico y la gente le gusta todas estas cosas del ocultismo y de todo tipo de supersticiones y de adivinaciones, como una especie de pseudo religión que existe en la cultura con todo este tipo de manifestaciones. Y las personas van y lo buscan. Y entre más buscan en sus supersticiones, más miedo tienen. Y por eso necesitan buscar más y más.
La fe en Dios lo que hace en primera instancia es preservarnos de muchos miedos, de falsas creencias, de muchos ídolos. Una de las experiencias más bonitas que cuentan los misioneros que han estado en África. Ellos cuentan que cuando alguien se convierte al catolicismo y afirma la creencia en el único Dios verdadero, se empieza a liberar de un montón de miedos y de supersticiones de las cuales están llenas sus religiones. Son lugares donde están llenos de muchos magos, de muchos hechiceros, que están intentando controlar las conciencias por las falsas creencias y esos rituales ocultistas que están en todas estas culturas. Y cuando entras a conocer al único Dios verdadero, te liberas de todo eso. Y se te van tus miedos, tus temores, tus supersticiones. Todo eso que hemos ido creando durante toda nuestra vida. Alguno de ustedes recordará un sacerdote muy famoso que era el exorcista de la Santa Sede, el padre Gabriel Amor. Él tenía una frase que decía: cuando disminuye la fe, aumenta la superstición. Y decía el padre Amor: si utilizo el lenguaje bíblico, diré que se abandona a Dios para entregarse a la idolatría. Y si utilizo el lenguaje moderno, diré que se abandona a Dios para entregarse al ocultismo. Dicho de otra manera, ¿no? Que contra lo que muchas personas creen, lo contrario a la fe no es la razón, es la superstición. La fe guía la razón y le plantea las preguntas más importantes, mientras que la razón ayuda a que la fe se exprese. Pero cuando no hay fe, se cae en la superstición. Por tanto, este primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas, está centrando todo. Porque estamos llamados a amar con un corazón indiviso y con un amor de totalidad. A Dios no se le ama de a poquitos. Y por tanto, cuando se ama con totalidad, queda fuera todo tipo de superstición y de irreligión. Teniendo esto claro, damos un paso más. Número 2111 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: la superstición es la desviación del sentimiento religioso y de las prácticas que impone. Puede afectar también al culto que damos al verdadero Dios. Por ejemplo, cuando se atribuye una importancia de algún modo mágica o ciertas prácticas, por otra parte, que son legítimas o necesarias. Atribuir su eficacia a la sola materialidad de las oraciones o de los signos sacramentales, prescindiendo de las disposiciones interiores que exigen, es caer en la superstición. Es un número extraordinario que nos va a regalar algo interesante a nuestra vida. Fijémonos cómo dice que califica la superstición como una desviación del sentimiento religioso. La palabra superstición etimológicamente viene del superstatus, ¿no? Por encima de lo establecido, sobre lo establecido. Es como un exceso de lo establecido. Superstición, superstatus. Y esto se aplica en la religión a un exceso. A un exceso.
un exceso en cuanto al culto a Dios. Y eso es interesante porque a Dios no se le puede amar nunca demasiado. A Dios se le ama con un amor de totalidad. Ese exceso se refiere en cuanto al objeto del culto, no en cuanto a Dios. En cuanto al objeto del culto o en cuanto al modo de ofrecerlo. Es como estar amando a lo que no es estrictamente Dios, es decir, estar haciendo un Dios de lo que no lo es. Hoy en día con mucha facilidad ocurre que nosotros confundimos la devoción y el fervor con el fanatismo. Fácilmente a una persona fervorosa se le confunde con una persona fanática y eso es terrible, eso es un error. Pensar que una persona fervorosa es fanática porque ama a Dios demasiado, eso es un error. A Dios nunca se le ama demasiado. A Dios se le ama con un amor de totalidad, pero nunca demasiado. El fanático es aquel que tiene desviaciones, que está amando no únicamente a Dios, sino que está amando la religiosidad, las costumbres, las tradiciones religiosas, haciendo de ellas falsos dioses. Dice que importante es entender esto. No únicamente ama a Dios, sino que está amando costumbres, tradiciones, todo esto, ¿no? Y las va como endiosando. La superstición no es un exceso cuantitativo del culto a Dios, sino que el exceso está en el objeto del culto. Hay veces ese objeto del culto se vuelve más importante que Dios, como es, por ejemplo, preparar el culto, preparar la festividad, preparar la costumbre, preparar la tradición, celebrarla, y hacemos un Dios desde esa preparación. Ahí es donde puede estar el problema del exceso, de amar a lo que no es estrictamente a Dios. Atarse a un modo de una forma excesiva. Por ejemplo, cuando decimos, las cosas hay que hacerlas de tal forma y no cabe hacerlas de ninguna otra. Porque si las hacemos de otra manera, entonces pierdo mi fe. Eso es superstición. Por eso este número del catecismo lo dice así estrictamente. Puede afectar también al culto que damos al verdadero Dios. Por ejemplo, cuando se atribuye una importancia de algún modo como mágica, ¿no?, a ciertas prácticas que por otra parte son legítimas, ahí podemos pecar de superstición. Por ejemplo, nosotros tenemos fe en el agua bendita y su efecto. Pero si esa fe a ese sacramental que es el agua bendita, le atribuimos un grado de necesidad extrema, un grado de necesidad muy fuerte, como por ejemplo que a alguien le parezca que es imposible que él haga un acto de confianza en Dios si no tiene consigo agua bendita en la mano todo el tiempo. Eso es un exceso. Dios nos protege a través de los signos, pero no solamente a través de un solo. Y ese exceso hay que purificarlo. Porque no se puede hacer de un medio un fin. Si en un momento determinado no tenemos ese medio a mi disposición, si yo no tengo esa agua bendita, no pasa nada. Dios pondrá a nuestra disposición otros medios,
para que no caigamos en esa idolatría. Hay otros medios, por ejemplo, el bautismo, la Eucaristía, que son medios que el mismo Señor se refiere a que necesitamos de ese bautismo para la salvación, o que la misma Eucaristía es comer su cuerpo y beber su sangre para tener vida eterna. San Juan de la Cruz decía que nosotros tenemos el peligro de apegarnos a los objetos de devoción. Tenemos una terrible tendencia a pegarnos de los objetos de devoción, y eso es una superstición que nos puede desviar del verdadero culto a Dios. En nuestro lenguaje cotidiano usamos una frase que está muy cerca de la superstición, y es esa que dice: esto me da suerte. Superstición. El hombre actual, tan moderno, que se dice tan racional, tan poco religioso, vive con esto en la boca. Es muy, muy curioso ver la gente que dice que son ateos y vive diciendo que tiene un amuleto de la buena suerte. La pata de conejo, la herradura, el talismán, la pirámide, el elefante, el no sé qué. Santo Dios. Y ese es el que no cree, que se creen muy modernos, muy racionales, poco religiosos, que viven diciendo que los religiosos somos unos fanáticos, que nos lavaron el cerebro y todo eso, y ellos viven con una pata de conejo detrás de la puerta de su casa. Santo Dios. Una falsa religiosidad, ¿eh?, que tiene el hombre que dice que no es religioso. Es muy curioso esto. Y detrás de todo, una tremenda superstición. Nosotros los católicos debemos creer en un único Dios, y no en la suerte, sino en la providencia. Porque es que nada se escapa a la providencia de Dios, y nada es suerte. Es una palabra que usamos mucho, incluso inconscientemente. Decimos: oh, que tengas buena suerte, o suerte, adiós, ¿no? Providencia. Esta fe en Dios nos tiene que liberar de todas esas supersticiones, de todos esos miedos, porque tenemos la convicción de que en esta vida todo está sujeto no a la suerte, sino a la providencia de Dios. Y lo que nos ocurre es que cuando uno va agarrando esas costumbres más o menos supersticiosas de apegarse a la pata de conejo, a la pirámide para que me dé energía del universo, uno poco a poco va perdiendo la libertad interior y empieza a llenarse de todos esos miedos de que lo están persiguiendo por todas partes, y por eso necesito la protección del universo. Y ponen en todas sus ventanas unas pirámides que yo no sé ni qué significan, ¿no? Por tanto, la fe en el único Dios nos libera de todos los miedos. Fíjense, queridos amigos, en ocasiones todo esto de la superstición puede estar muy disimulado, incluso por un tono como de burla, como de humor. No se afirma creer en tales supersticiones de una manera expresa, pero aunque lo dicen en broma, sí que lo practican. Y ahí vemos en las casas de supuestos creyentes, personas de fe,
herraduras, patas de conejo en las puertas, talismanes, horóscopos, o rezando para que no les pase nada el martes 13 o el viernes 13. Pura superstición, que aunque se diga en tono de humor, las practicamos. Es muy curioso un católico, un cristiano leyendo el horóscopo que porque el universo le va a decir lo que le va a pasar. Por Dios, usted que se dice tan inteligente, tan racional, tan moderno, tan no sé qué, tecnológico, ¿usted está leyendo un horóscopo? No, pero eso nomás es un pasatiempo. Al leerlo lo estás creyendo, aunque lo digas en humor, lo estás practicando. Y te estás volviendo supersticioso en vez de confiarte a la providencia de Dios. Y evidentemente estas personas que caen en toda esta cosa en forma de broma, pero son supersticiones practicadas, no las defienden a capa y espada porque no tienen argumentos razonables para eso, para defenderlas, pero por si acaso juegan también con ello. Por eso es muy, muy curioso y muy mal ver a alguien que va a misa y lee el horóscopo. Y lo tremendo es que se lo cree. Hoy te va a pasar no sé qué, dicen. Y ahí andan cuidándose que no les pase eso. Oye, pero acabas de comulgar y ya te llenaste de miedos de que te va a pasar algo. Qué poco confías en la providencia de Dios y qué tan supersticioso eres. Por ejemplo, esto que nos bombardean todos los días, ¿no? Las cadenas de oración, de mensajes, de no sé qué, que van por internet de arriba para abajo. Pasa este mensaje a 5 personas, si no lo haces recibirás una maldición, ¿no? Porque a fulana que no lo pasó le sucedió tal cosa. Y ahí nos metemos en ese mundo y terminamos haciendo un daño tremendo a nosotros mismos, porque de esa forma no practicamos el abandono a Dios y la confianza en Dios, sino en tonterías como que si yo no mando esto, entonces algo me pasará, ni para bien ni para mal. Mande el mensaje. Si se lo piden, pero no porque algo le va a pasar si no lo manda. Ore por todo el mundo si quiere. Extraordinario. Felicitaciones total. Pero no haga cosas porque algo le va a pasar si no lo hace, porque eso es pura superstición. Y termina este número, 2111, diciendo, atribuir su eficacia a la sola materialidad de las oraciones o de los signos sacramentales, prescindiendo de las disposiciones interiores que exigen, es caer en superstición. Qué fuerte esto. Atribuir la eficacia de la religiosidad a la material de las oraciones o de los sacramentos es superstición. Como cuando decimos, si la fórmula no la hago correctamente, ya no tiene efecto. O el que está acostumbrado a hacer su oración de una manera ordenada, pero llega un tiempo en el que ya perdimos la memoria y ya no me acordé cómo era, o ya no podemos leer como antes leíamos y entonces ya mi oración cambia. Entonces, todo eso me genera un comentario hacia mí mismo, decir, ya no estoy rezando como antes, ya esta oración no sirve. Todo eso es necesario purificarlo. Es que como ya no lo puedo hacer como siempre lo hacía, entonces ya eso no tiene efecto, ¿no? Todo eso hay que purificarlo. En esos momentos estamos llamados a tener una relación con Dios de otra forma, con otros signos,
nunca inferiores a los que teníamos, eso sí es importante, nunca inferiores, todavía mayores. Pero no porque ya no pueda hacer mis rezos como los rezaba antes, cuando podía leer bien o cuando podía escuchar bien o cuando podía o cuando tenía una gran memoria, no por eso mi amor entra en crisis. Al contrario, tiene que entrar en esa confianza total en Dios. Señor, estoy en tus manos, me abandono en ti. Porque tú ahora serás quien me indique cómo me voy a relacionar contigo. Él es el que nos va a ir dirigiendo a lo largo de la vida. Juan 21:18, cuando eras joven, tú mismo te ceñías e ibas donde querías. Pero cuando llegues a viejo, otro te ceñirá y te llevará a donde tú no quieras. Deja que Dios te lleve y te conduzca. Pero si nos apoyamos más en la forma, en que yo lo hacía así siempre, entonces ahí entro en crisis. Pierdo mi confianza en Dios y puedo caer en superstición. Mateo 23:16-24. Ay de vosotros, guías ciegos, que decís: si uno jura por el santuario, eso no es nada. Mas si jura por el oro del santuario, queda obligado. Insensatos y ciegos. ¿Qué es más importante? ¿El oro o el santuario que hace sagrado al oro? Y también, si uno jura por el altar, eso no es nada. Mas si jura por la ofrenda que está sobre él, queda obligado. Ciegos. ¿Qué es más importante? ¿La ofrenda o el altar que hace sagrado la ofrenda? Quien jura pues por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Quien jura por el santuario, jura por él y por aquel que lo habita. Y quien jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que pagáis el diezmo de la menta, del aneto y del comino, y descuidáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto es lo que había que practicar, aunque sin descuidar aquello. Guías ciegos, que coláis el mosquito y os tragáis el camello. Jesús contundente en este texto, porque este pueblo había hecho toda una serie de normativas supersticiosas. Y entonces viene Jesús y les dice: ¿y ustedes a qué están jugando? Y fíjense, queridos amigos, ese reproche que Jesús le hace al pueblo de Israel no está muy lejos de nosotros, que vivimos jugando con todo esto. Qué fuerte, qué llamada de atención nos hace este primer mandamiento. ¿Eres un hombre, eres una mujer supersticiosa? Cuidado, cuidado con ese pecado. Lo principal de nuestra relación con Dios va a ser nuestra disposición interior. Lo importante va a ser la sinceridad, la sencillez, la transparencia que nosotros tengamos en esa relación con el Señor. Nos dice el catecismo, esta va a ser la base de nuestra religiosidad. Y todo esto, queridos amigos, lo tenemos que seguir entendiendo en este contexto del primer mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas.